Bueno, en la Clínica de Hogar y Estilo hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y se titula La verdadera prevención de las enfermedades. Vamos a conocer cómo realmente prevenimos y si todavía se puede o no prevenir algún tipo de enfermedades. Y para abordar este tema le damos la bienvenida a la doctora Marielos Sequeira. Ella está con nosotros en el programa. Muchas gracias, doctora, por venir. Gracias, Keila, por la invitación y pues como siempre muy emocionada de compartir esta información que sé que va a ser muy valiosa porque podemos cambiarle la vida a muchísimas personas, mujeres, niños, niñas. Y yo te diría que el tema es tan trascendental que podemos cambiar lo que muchos anhelamos, que es el destino de nuestras sociedades y países como tal, por la calidad de seres humanos que podemos formar, crear como madres y como artífices desde un núcleo de la familia. Y estas personas pues van a ser los gobernantes y las personas que tomen decisiones en 30, 40 años y podemos hacer la diferencia hoy, pero tenemos que elevar el nivel de conciencia y eso es lo que primero Dios podamos hacer en esta hora. Pero entonces con este comentario automáticamente pareciera que la prevención de las enfermedades no es como hacer ejercicio, o comer bien o dormir bien, o sea, ¿no es prevención hacia nosotros? Eso es interesante porque, mira, estamos acostumbrados a, bueno, hay que prevenir porque, como tú decías, ¿verdad? Hay que comer bien, hay que dormir 8 horas mínimo, hay que hacer ejercicio, hay que bajar el estrés, todo lo que ya sabemos. Por supuesto que todas estas cosas ayudan, ¿verdad? ¿A qué? A que no se activen los programas que ya tenemos instalados en nuestra mente subconsciente desde el momento de la concepción en el vientre de nuestras madres. O sea, ¿qué les quiero decir con eso? Y todo esto tiene respaldo científico, hay estudios para todas las personas que quieran tener acceso a todo esto. Después por redes sociales yo los puedo compartir para que entendamos que el no saberlo no quiere decir que no existe. Uh-huh. El punto número 1 que aquí sé que va a chocar en la mente de muchas personas es que nos han creado en un ambiente de determinismo genético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como yo ya tengo el gen del cáncer de mama o el gen de la diabetes o el gen del Parkinson o el gen del Alzheimer, yo ya estoy predestinado a vivir o a tener este tipo de enfermedades. Y eso no es cierto, eso es completamente falso. Entonces, ¿que nos han mentido todos estos años? Sí. Sí, porque no se entiende por completo cómo funciona todo. La biología ha estado creada, basada en conceptos que, bueno, hace pocos años ya vimos todo, el ADN, cómo están los cromosomas, cuáles son, cuántos son, y le hemos echado la culpa a todo esto, porque bien o mal es fácil, o sea, es fácil para uno saber que hay un culpable, ¿verdad? Y que ya no tengo la culpa, entonces que mis genes ya están defectuosos, eso es hay veces es como, bueno, lo mejor ya no tengo que hacer nada, ni modo, ya estoy destinada a esto. Y no es cierto. Los genes, si los pudiésemos comparar con algo, son como una especie de plano que la célula los va a utilizar, pero hagan de cuenta y caso que es el plano del arquitecto. Eso no es el edificio o la casa, eso es un esquema que constructores, albañiles, ingenieros van a tomar para poder hacer la casa o el edificio. Eso es exactamente los genes. Pero quien activa o desactiva adecuadamente los genes son los estímulos del medio que rodea la célula. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién es este medio que rodea la célula? El espacio extracelular que está nutrido por la sangre. La sangre, yo imagino en un futuro no muy cercano que tengamos tecnología al estilo un glucómetro, donde podamos, pero este va a ser un emocionómetro, donde con una gota de sangre yo pueda saber que tu química es de miedo, que tu bioquímica es de miedo, que tu bioquímica es de amor, es de culpa, es de tranquilidad, es de rechazo. Toda esta bioquímica que está en el entorno celular es la que va a hacer que los genes se activen o desactiven. Entonces podemos tener genes adecuados
con un estímulo inadecuado y producir proteínas alteradas que pueden formar cáncer, por ejemplo, o que pueden formar o alterar la célula para volverla hipertensa, dura, vieja, etcétera, ¿verdad? O sea que la principal responsable acá podría ser entonces quien está formando a este gen o a este ser. El gen ya está. Eso se determinó semanas antes de la concepción. Aquí hay muchos temas que tratar, porque el tema de la paternidad, yo no diría responsable, sino consciente, ¿me entiendes? De que un espermatozoide y un óvulo en sus procesos de maduración ya tienen toda la información genética algunos meses antes o semanas antes de que se dé la concepción. Luego, lo importante es que, bueno, todo este sistema genético está puesto y los genes van a obedecer a estímulos. Los estímulos se van a producir en por ejemplo, en estos primeros 9 meses que tiene la mamá su bebé puesto en su útero. ¿De dónde van a provenir los estímulos? Por supuesto que del medio externo. ¿Me entiendes? Si nosotros estamos estimulados, por ejemplo, por muchas noticias que nos dan miedo, nos dan pánico, nos quitan el sueño. Entonces, el cerebro es la máquina que hace que nuestro interior sea consciente con la realidad. Si nuestra realidad es tengo miedo porque me van a atacar, el cerebro va a mandar las señales a las diferentes partes específicas para producir las hormonas adecuadas de miedo, los neurotransmisores adecuados de miedo. Si tú agarras una foto de tu hijo o de algo que te evoca muchísimo amor, inmediatamente tu cerebro se va a encargar de hacer esa realidad física y vas a producir oxitocina, vas a producir serotonina, vas a producir todas estas hormonas de bienestar y de placer y de amor. Entonces, esa es la realidad a la que está expuesta un feto durante los primeros 9 meses, una realidad bioquímica que no le pertenece a la mamá, a los estímulos que le esté ella mandando desde el medio externo, por supuesto. Por eso es tan importante entender qué pensamos, qué es lo que nos está estimulando internamente, porque aunque no lo veamos, esa es una realidad. Y por supuesto, qué estímulos nos están generando nuestro alrededor. Hay muchos estudios. Hay un estudio que habla de la deprivación de amor de calidad en la mujer. Y está asociado a conductas violentas en los niños, a depresión, a autismo, a hiperactividad, conductas aberrantes sexuales, abuso de drogas, agresión, violencia. O sea, esto en el vientre de la madre, cuando ella tiene una carencia afectiva. De falta de cuidado amoroso. Falta de cuidado amoroso. Imagínate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto, mamás solteras, personas que han sufrido violaciones, o incluso no nos vayamos a extremos, mujeres que sencillamente pues no hay una planificación adecuada y lo único a lo que se enfrentan es a rechazo, a miedo, a terror, a culpa, a me va a matar mi papá. Eso es todo lo que le está mandando al bebé. Entonces ya se vio que estos son estudios. Les estoy hablando de realidades que ya con la neuropsiquiatría y la neuropsicología se ha podido estudiar el cerebro de estos niños, donde están activados elementos primitivos como el cerebelo, donde lo único que hacen es reaccionar. Ellos no tienen la capacidad de pensar ni siquiera adecuadamente. Entonces no entiendo por qué mi hijo... Esto sucede ni siquiera en casos así extremos. Esto sucede de repente con mamás que están casadas, que tuvieron 2, 3 hijos y dicen, ay, mi primera hija o primer hijo es tranquilo, bien, maravilloso, y el segundo, tiene déficit, tiene aquí, tiene allá, y lo eduqué igual, le di de comer igual, todo era igual, pero eso no es cierto. Póngase a pensar en el contexto en el que concibió al otro hijo,
qué tipo de afecto tenía de su esposo, qué circunstancia marital estaba viviendo, cuánto amor, cuánta tranquilidad, cuánta paz, cuánto contacto físico tuvo durante ese tiempo, y va a ver que no fue igual que el primero, ni que el tercero, ni que el cuarto, ni que el quinto. Y ahora, la pregunta sería, si estos estímulos externos afectan, ¿se puede modificar en algún momento? Bueno, ya creo que esa es parte de lo que yo iba a abordar al final, pero abordémoslo desde ahorita para que ya nos metamos a materia. Sí, por supuesto que sí, solo que depende de la etapa en la que estemos. Cuando nosotros, si ahorita estamos embarazadas, por ejemplo, podemos empezar a activar todos estos mecanismos, ¿verdad? Tratar de tener todos estos estímulos de calidad y tratar de ser más sanos emocionalmente. Hay una cosa muy importante. Hay mucha gente que me va a decir, esta doctora está hablando tonteras, la mente es capaz de programarse y uno hace todo lo que pueda, y si uno pone pensamientos positivos y tus deseos, sueños y todo aquel discurso de automotivación, ¿verdad? De que todo lo puedes porque la mente es súper mega archipoderosa. Sí, pero no tan fácil. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de mente. Está la mente consciente, que es la que podemos influenciar con todas estas cosas que les mencioné hace un momento, que representa solamente el 5% de tu capacidad intelectual, cognitiva de tu mente. El 5%, esto no lo digo yo, estos son estudios, representa el área de la corteza prefrontal, que es el área de la conciencia. El resto, el 95% del cerebro, por eso es que no usamos casi nada del cerebro, ¿verdad? El 95% del cerebro es mente subconsciente. Y la mente subconsciente está dada por hábitos, instintos, programas adquiridos, ¿me entiendes? Y los adquieres, como te decía yo, en este proceso del embarazo o en los primeros 6 años de vida. ¿Por qué? Porque durante el primer año y medio, la actividad eléctrica, las ondas que están activas a nivel cerebral son ondas prácticamente de sueño, la actividad que nosotros tenemos al dormir. Entonces el cerebro es completamente inmaduro y estamos en esta actividad. Más o menos de los 2 años hasta los 6, 7 años, nosotros tenemos actividad de ondas teta, se le llama esto a nivel de electricidad cerebral. Aquí es la etapa de la imaginación. Es un cerebro que está prácticamente en ondas cerebrales hipnóticas, ¿te imaginas? Entonces, esa hipnosis tiene al niño, nosotros tenemos esta oportunidad de que todo lo que le digamos al niño va a entrar a su subconsciente y se va a instalar como un programa sin tener en cuenta si es verdad o si es mentira, si es socialmente aceptado o si no es socialmente aceptado, si es moral o amoral, y va a depender cualquier cosa que venga. Cualquier cosa. Si tú le dices a ese niño, no puedes, eres feo, eres malo, eres necio, es que te portas y somos... Aquí, por ejemplo, en Guatemala usamos mucho el ay, gordo, gorda, a los niños. Y luego bajan 25 libras de peso y mire qué emocionante, bajó 25 libras de peso, pero yo me sigo viendo gordo. Y no hay manera de que te veas flaco, porque te instalaron en esos primeros 6 años programas que no hay manera de que tu mente los reactive de manera diferente si no se hace de una manera adecuada. Entonces, ¿te imaginas? Es tapacaya, como dicen aquí. Es muy fuerte, y al final entonces muchas de las cosas que nosotros tenemos, los patrones de conducta y los pensamientos, y como usted menciona, las enfermedades son no de ahorita, desde que éramos microscópicos. Exactamente. ¿Y sabes algo impresionante? En los años 90 en Estados Unidos, los institutos de epidemiología norteamericanos, sacaron a la luz estudios de experiencias adversas en la niñez y la predisposición a enfermedades en la vida adulta.
Y yo digo, bueno, han pasado más de 20 años que ya se sabe que si un niño sufre abuso o negligencia física, abuso o negligencia emocional, abuso sexual, separación de los padres, procesos de encarcelación de los padres, violencia doméstica, tienen padres con enfermedades mentales o con abuso de algún tipo de sustancia como el alcohol, estos se llaman experiencias adversas en la niñez o estrés tóxico, un estrés que ya no es euestrés, que es un estrés natural, que el que te hace crecer y renovarte, no, sino que ya es un distrés, es un estrés tóxico. Todos estos niños aumentan el riesgo de desarrollar una gran cantidad de enfermedades. Si más del 70% de la población en la etapa de la niñez ha vivido uno o dos de estos eventos, ¿cómo vamos a tener gente sana? O sea, por eso nuestras estadísticas de enfermedad están en las nubes. Uh-huh. Y oíme, por ejemplo, ya cuando tienes 4 o más de estos eventos, aumentas el riesgo relativo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es sumamente, ha aumentado muchísimo todo esto de las enfermedades pulmonares. 2.5 veces más riesgo de padecer hepatitis, 4 veces más riesgo de sufrir depresión, 12 veces más el riesgo de tener suicidio o depresión suicida o depresión mayor. Si ya tienes exposición a 7 o más de estos eventos adversos en la niñez o estrés tóxico, tú aumentas 3 veces más el riesgo de padecer cáncer a nivel pulmonar, 4 veces más posibilidades de tener enfermedad cardiovascular o infartos vasculares a nivel del corazón, y disminuyes en 20 años la expectativa de vida. O sea que una persona que estuvo expuesto a estos eventos vive 20 años menos en promedio según las estadísticas y los estudios. ¿Te imaginas esto? ¿Nos puedes repetir cuáles son los eventos para toda aquella persona que si puede revertirlos ahora mismo, sí, o tratar de minimizar estos eventos para que no se sufra el riesgo? Exacto, por eso te digo, es tan importante toda esta información. Abuso o negligencia física. Que miren, este es otro tema importante. ¿Quién está cuidando a nuestros hijos? Desde los años 60, como una estrategia de mercadeo, la mujer entró a trabajar. Y yo aquí no quiero tocar temas feministas ni nada. Mi propósito es bienestar. Y una mujer, si sus hijos están mal, no va a tener bienestar de ninguna manera. Uh-huh. ¿Me entienden? Pero desde los años 60 más o menos, cuando la mujer entra como fuerza laboral, ¿me entienden? Estos niños pasan a ser cuidados por empleados, ¿me entienden? Que ahí inmediatamente esa generación de los 60 son los infartados, son nuestras tasas altísimas de enfermedad coronaria, cáncer, infartos cerebrales, enfermedad pulmonar, suicidio, depresión. No es coincidencia. Han pasado 50, 60, ¿cuántos? De los 60, más de 50 años, ¿verdad? Que toda esta dinámica familiar cambió y nuestro nivel de atención y de cuidado ya no es el mismo. Entonces, esto es parte de toda del medio en el que vivimos. Entonces, abuso físico, negligencia física, abuso emocional. Esto es bien delicado y podríamos tener toda una plática de qué se refiere con abuso emocional, porque las mamás inconscientemente cargamos muchísimo a los niños, ¿me entienden? Con un montón de culpa. Por ejemplo, hay otros estudios, uh-huh. Hay una página que se llama violencia, pero en inglés, violence.de, que ahí pueden tener acceso a toda la información relacionada, por ejemplo, a sociedades que tienen una cultura religiosa que castiga las relaciones prematrimoniales, por ejemplo, y que sataniza y que genera unas cantidades de culpa porque el patojo quiere hacer
vibrar sus hormonas de manera natural. Y la patoja también tenía la necesidad y resulta que no se pudieron contener. Exacto. Y pasó. Ahí pueden revisar toda esa información, cómo todas estas conductas generan emociones tóxicas de culpa. Y no solo estas conductas de relaciones extramaritales, o prematrimonial. Culpa prematrimoniales, culpa por comer de más, por usar ropa que no tenía que usar, en teoría. Por quedarte dormido el domingo después de las 8 de la mañana. O sea, porque no fuiste a misa. O sea, y la culpa, y yo puedo decir, la culpa es muy fuerte. Así es, una de las emociones más tóxicas que existe y no nos damos cuenta. Y estamos entrando al subconsciente, porque oigan, es un niño de 5 años, por ejemplo, que le estamos mandando todo esto, y todo esto está entrando como que fuera un virus alojándose, sin ningún tipo de colador. ¿Me entienden? Literalmente a la esencia del subconsciente de la persona. Entonces, de repente, pues, él sabe que no tiene culpa si se levantó tarde el domingo. ¿Me entiende? Pero se siente culpable e internamente genera esa bioquímica. Y por eso más adelante, en los años posteriores, o sea, las enfermedades tendría que estar tranquilo y de pronto dice, pero ¿por qué estoy tan mal? Sí. Tenemos una llamada en línea. Hola, buen día. Buenos días. Quisiera omitir mi nombre. Vaya. Fíjese que yo he pasado todo, yo tengo 67 años y yo pasé todo lo que la invitada está diciendo. Fui abusada, mi mamá me regaló, pero yo fui una mamá sobreprotectora por lo mismo de que a mí me pasó. Me casé con un hombre abusador. Pues ahorita mis hijos ya están casados, yo ya no me volví a casar, pues no. Sí tuve oportunidad porque me divorcié a los 34 años. Pero como yo viví con madrastra, no quería ponerle yo padrastro a mis hijas. Pero a veces me deprimo mucho, pero sí me ha afectado porque he padecido de ansiedad, de asma. Y lo he trabajado muy poco, ¿verdad? Entonces lo que la invitada está diciendo sí es cierto. Que uno está susceptible a muchos abusos cuando no los protegen los papás. Solamente quería hacer mi comentario. Que tengan buen día. Muchas gracias y qué linda por compartirlo. No todas las personas tienen esa fortaleza porque se necesita valor para poder abrirse y poder expresar. Mire, yo de verdad le agradezco que haya intervenido en este momento. Puede ayudar a muchísima gente. Usted no está sola, en primer lugar. Hay muchísimas personas que están viviendo actualmente todas estas circunstancias. No se conforme independientemente de la edad. No sabemos si le quedan 20, 30 años de vida, no sabemos. Entonces, nunca es tarde para ser sano, nunca es tarde para intervenir en todas estas cosas. Contáctenos, al final voy a dar los datos y pues diga que fue la persona que llamó, y para poderla ayudar, porque hay maneras de hacerlo. Es una mujer valiente y muchas gracias, porque estoy segura que le puede cambiar la vida. Su información puede cambiarle la vida más de todo lo que yo estoy diciendo, porque usted lo ha vivido en carne propia. Y que es tan interesante todo esto, o sea, todo esto que puede llegar a surgir y que pone en riesgo tantas cosas. Esto de la culpa. Rápidamente un comentario, alguien en una oportunidad hablábamos y decía, yo estudié en un lugar donde daban clases unas monjas y yo tenía 10 años u 8 años y yo pues no tenía ninguna culpa ni nada, pero me hacían confesarme a los 8 años como si yo fuera la gran pecadora de 1000 cosas. Tenía 8 años. Entonces, ¿cómo es que la doctora lo mencionaba? Dependiendo en el entorno en el que vivimos y dependiendo de las circunstancias en las que estamos expuestos, así podrían generarse en nuestro subconsciente, que no tiene nada de sentido del humor, este tipo de situaciones que más adelante te vuelven esclavo de esto, ¿no? Exactamente, y no sabes por qué. Yo también viví el tema de las monjas y pues esa es otra plática.
Hay algunos detalles importantes que les quiero mencionar para que podamos entender quién es esta mente subconsciente. Es la que gobierna los impulsos. Hagan de cuenta y caso que es un tocadisco que toca y toca y toca y toca la misma canción aunque le querrás poner pausa. Es una mente que se creó en los primeros 7 años. Igual como aprendiste a andar en bicicleta, te tomó algunas semanas, ¿me entiendes? Pero una vez que ya adquiriste este hábito, ya lo podías hacer automáticamente. Es la misma mente que de repente aprendió a manejar y ya lo hace en automático y puedes ir chateando, maquillándote, hablando, porque está puesto en un área que es prácticamente un instinto. ¿Me entiendes? Esta mente subconsciente, la mente consciente procesa 40 impulsos nerviosos por segundo. La mente consciente, el 5%. Entonces puedes leerte chorrocientos mil libros de todo lo que querrás, que eso va a ir a la mente consciente. La capacidad de cambiar tu subconsciente así es 0. Vos leíste un libro, tuviste un cierto estímulo y se acabó, no creaste ningún tipo de hábito, no sacaste todos estos patrones, no. Entonces, por eso muchísima gente, que muchas de mis conocidos se van a identificar con esto que les voy a decir, pero dicen, no entiendo, porque lee, pero sigue haciendo las mismas cosas, aunque su discurso cambió, porque tiene anotado 300,000 hojas, ¿me entendés? Sigue haciendo las mismas cosas, los mismos patrones. Sí, porque quien está actuando es su mente subconsciente, la que le programaron cuando era pequeño, cuando su papá le decía que esto funcionaba o que esto no funcionaba, o cuando su papá lo maltrataba, o cuando su papá no le dio abrazos, o cuando su mamá estaba ocupada teniendo más hijos, ¿me entiendes? Esa fue la mente subconsciente. La mente subconsciente procesa 400 millones de impulsos por segundo y la consciente 40. ¿Cómo le vamos a ganar a la mente subconsciente? Millones. Sí, entonces, ya llevamos la de perder. Perdida, ¿no? O sea, ya desde de la entrada estamos mal, porque vamos a estar predestinados a actuar con el programa que nos instalaron en los primeros 9 meses en el útero, y después la lactancia materna es otro de las oportunidades o las desventajas que tiene el ser humano, porque aquí el bebé ya está afuera percibiendo estímulos en un cerebrito que pues está en forma a dormir, pero está mamando la bioquímica de la mamá. Depresión posparto, todas las circunstancias extremas que vivimos hoy en día y que nos generan bioquímica de ira. Miren, esto es tan grueso que de verdad, pero lo que pasa es que no lo podemos ver. Si nosotros percibimos un virus y nos sentimos mal, queremos tomar el antiviral, pero como no estamos viendo todo lo que está pasando, el cultivo del cáncer, todos los cánceres en general están asociados a rechazo. Vivir rechazo. El ser humano instaló sets de rechazo, de no aceptación propia, de enojo, dependiendo del órgano. Créanlo o no, esto es una realidad. Por eso el cáncer no se ha llegado a curar por completo, porque no se cura el origen. Por eso de repente son sobrevivientes y de repente vuelve a venir, porque los estímulos están ahí y el subconsciente sigue activado de manera automática a 400,000 impulsos por segundo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar este entorno? Bueno, esto tiene que empezar desde el inicio, desde el embarazo, desde previo, ¿me entiendes? La conciencia, todo. Los obstetras en general no te dicen, mire, cuánto cariño le está transmitiendo su esposo, cómo son sus relaciones, cuánto, no, solo sí, le miden la panza y que ya aumentaste 2 libras, pero no hay un enfoque, no se sabe nada de esto. Entonces, obviamente, ser más conscientes, buscar más información y entender que, pues, necesitamos hacer algo más si queremos tener familias sanas. La mayor ventana de oportunidad, y creo que es mi mayor motivación para venir a platicar de esto este día, son las madres con hijos menores de 6 años. ¿Me entiendes? Que ya probablemente están batallando con más de algún problema, pero que ahí en ese momento, si ella cambia el bebé o el niño. ¿Me entiendes? Entonces se puede trabajar muchísimo el tema del estrés. El factor central aquí
en estas personas es reprogramar la mente subconsciente del niño de manera adecuada. Pero ¿cómo hago yo para no gritar enojada? Pero ¿cómo hago yo para no tener ese impulso de, ¿me entiendes? O para no ametrallar al papá que me dejó sola no sé cuántas veces, o para, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a lo mejor no estás hablando ni de tu esposo, estás hablando de todos los traves que tenés con tu papá. Y inmediatamente los localizas en el subconsciente de tu hijo. Entonces, ahí es la mejor ventana de oportunidad que tenemos las mujeres de sanar nuestras emociones, de reprogramar nuestro subconsciente. La mente subconsciente se puede reprogramar de la misma manera que se programó. ¿Cómo? Creando hábitos nuevamente. Repetición. Un hábito se crea, según los estudios, con una repetición continua de más de 21 días. Entonces, pues prácticamente tenemos que hacer esto, raya en cosas que a lo mejor no estamos tan familiarizados, pero hay programación neurolingüística, hay, por ejemplo, algunas personas usan recursos como constelaciones familiares. O sea, esto tiene que ser un proceso terapéutico, no solamente el tema psicológico, porque la psiquis, o sea, el psicólogo se convencional, ¿verdad? Se enfoca en esa mente consciente que quiere y le tratas de reprogramar cosas en ese lado consciente, pero hay que hacerlo también en ese otro lado. Hay técnicas también para reprogramar de manera más rápida. Yo trabajo con un par de terapeutas excelentes porque ahí lo ameritan muchos. Tengo un paciente que me dijo una vez, bueno, doctora, definitivamente que con usted he entendido que el terapeuta debe de estar en la canasta básica. O sea, todos necesitamos terapeuta. ¿Me entiendes? Entonces, generar la conciencia de que lo necesitamos. Con las mamás he tenido experiencias ya impresionantes de niños que han estado incluso con enfermedades muy, muy fuertes, muy graves, y empezamos a sacar el origen de esas enfermedades que fue en el vientre de la mamá, y el niño mejora. O sea, de verdad, es algo que no tiene explicación, que no lo enseñan en la facultad de medicina convencional. Esa es tal vez la mayor ventana. Ya cuando somos adultos, por ejemplo, la señora que nos llamó, obviamente hay varias técnicas que se pueden hacer, ¿verdad? Con este tipo de personas. Y lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero yo utilizo como recurso controlar el distrés emocional. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hago para controlar el distrés emocional? Generando un medio ambiente, un estímulo interno. En este caso, pues puede ser de manera química, con sustancias. Todas. Me he enfocado en estos años en encontrar las sustancias naturales que activan estos procesos para bajar cortisol, bajar adrenalina, bajar toda esa mezcla que te hace reaccionar de manera impulsiva, ¿verdad? Para poder tener una mejor calidad de trato en los niños y programarlos de manera diferente, ¿verdad? Entonces, esa pensaría yo que es la mejor ventana de oportunidad. Ya en las personas que están padeciendo enfermedades y que saben, que han profundizado, pues también muchas veces ayudarlas a desinstalar ese origen es importante. Entonces, como les decía, esto tiene que ser de la mano de un terapeuta. Yo los puedo orientar qué es lo que se puede trabajar, cómo. He tenido también algunos casos en donde mágicamente tuve la semana pasada una adolescente de 18 años con un estreñimiento y dolor severo desde los 3 añitos, estreñida. O sea, con una cantidad de complicaciones de salud que se lograron superar. O sea, estuvimos en una sesión de la clínica. O sea, te estoy hablando que es una sesión médica donde abordamos todos los aspectos, porque ese enfoque, pues yo lo tengo, es holístico al final, ¿verdad? Es ver todos los aspectos que influyen en la enfermedad. Y 2 días después no necesitó medicina. Tenía 18 años de tomar medicinas. Impresionante. Uno dice, wow, milagroso. O sea, estamos sacando el origen. Y como todavía son cuerpos nuevos, pues tenemos muchas más posibilidades de activarlo.
¿Qué otra cosa? Aquí tenemos preguntas a través del WhatsApp. Preguntan, esto de los del subconsciente, los sentimientos y las emociones, ¿podría estar ligada con el sobrepeso? 100%. 100%. Desde mi gorda, durante todos estos 6 años, ¿verdad? Que les decía, aquí es muy común de, ay, sí, mi gordita, gorda. O sea, hasta una necesidad de la madre de sentirse protegida, ¿me entiendes? La grasa en el cuerpo es el primer substrato que el cuerpo va a bloquear su salida cuando está en una situación de estrés, que es huida. Me viene siguiendo el tigre y necesito subsistir. La grasa va a ser la manera energética más fácil para seguir corriendo y que no me queme y que no me coma el tigre. Entonces, el depósito de la grasa está vinculado a un mecanismo primitivo de protección, ¿me entiendes? Que probablemente te lo instaló tu mamá porque sentía miedo X o Y y se repitió sucesivamente. Entonces, esa conducta es la que hace que la tiroides se baje, que la leptina y la grelina, que son las hormonas implicadas en todo este metabolismo de la grasa, se alteren y que haya una serie de alteraciones bioquímicas que bueno, ya vas al doctor y sí, usted tiene esto, pero ¿quién te hizo que llegaras a eso? O sea que, por ejemplo, los niños que ya se empiezan a ver con sobrepeso o con diabetes temprana, producto de todo esto. Exacto. Tenemos una llamada en línea. Hola, buen día. Muy buenos días, felicitaciones, un programa interesantísimo, útil y revela tanto conocimiento que tienen los participantes y habla de cómo se puede ayudar cuando ya se han establecido esos problemas en las personas, pero me gustaría mencionar que en la medida que puedan es un programa que tiene bastante influencia en promover el que se ayude al ser humano, a las personas en general, desde antes de que empiecen a padecer de todo eso, con instalar aún desde la primaria se podría, o tal vez a nivel secundario, un estudio que sí lo tiene la carrera de medicina, que es la eugenesia, ¿verdad? Porque cuando se estudia eso se ve que la importancia que tiene cuando las personas ya se van a concebir, el que su estado sea óptimo, ¿verdad? Y se le enseña a los estudiantes la influencia que tiene el estado de la madre, mental y anímico y espiritual. Entonces sí hay ese estudio en la Facultad de Medicina, pero si se pudiera desde antes empezar a dar a conocer a estudiantes de todo nivel, ¿verdad? Niños y niñas, o ya jóvenes en la secundaria, la importancia de la eugenesia. Gracias. Muchas gracias a usted. Lo interesante de todo, y como nos mencionaba nuestra oyente, es que si ya existe en la Facultad de Medicina y los médicos aparentemente tendrían que pasar por esta clase, ¿por qué entonces los obstetras y los ginecólogos, que son los que atienden a las mujeres en estos estados, pues solo se enfocan en ver el crecimiento del feto, pero no en el estado anímico de la mujer? Pues bueno, solo es una pregunta lanzada al aire. Alguien más nos pregunta, ¿cómo se pueden hacer cambios en el subconsciente con personas? Por ejemplo, hay 2 casos, uno de una nena que fue adoptada a los 6 años y no sabe nada de su familia, el otro que nos escriben que su mamá se quedó huérfana a los 15 años, la ayudaron otras personas pero no su familia, se casó con un hombre que padecía de alcoholismo y ella es una madre sobreprotectora, pero ¿cómo hacer? ¿Existen libros, audiolibros o no se puede? O sea, solo es con terapia. O sea, de manera personal, yo creo que sí, por supuesto que se puede, hay técnicas, de hecho, yo en lo personal, los mejores resultados que he logrado en mí misma,
son a través de ayuda. Porque es bien difícil, es como que el mejor carro, ponete un Mercedes-Benz, venga y diga, sí, yo me voy a autorreparar. O sea, ahora ya hay muchos mecanismos más fáciles, tienen computadoras, entonces los leen, pero necesitan ayuda. Entonces, hay muchas personas que tienen esa capacidad de sanar con algún tipo de dones. Hay casos de curación espontánea de cáncer, donde las personas aumentaron su nivel de conciencia con experiencias cercanas a la muerte. Hay un libro que se llama Morir para ser yo, que se los recomiendo porque la verdad habla de todo este proceso. Y esta persona, a través de una experiencia cercana a la muerte, entiende cómo se originó su cáncer. Ya pesaba 70 libras, un cáncer terminal diseminado de los pies a la cabeza. Una mujer hindú, está viva, da pláticas y habla y todo. Y hay muchos más, cuando uno entra en ese tema hay muchos más. Lo que pasa es que no hay un interés colectivo de que esto se difunda de manera así, como un virus, pues no hay. Entonces siempre el enfoque es depender de medicinas o de tener de algún tipo de enriquecer algún tipo de industria, digámoslo claro. Entonces, una de las maneras que yo les recomiendo, miren, lo primero que tenemos que hacer es controlar los disparadores de estrés. Hay diferentes métodos, yo utilizo métodos naturales y les voy a mencionar las sustancias químicas naturales, ¿verdad? Pero los nombres, por ejemplo, la Rhodiola rosea. Es una planta ártica, una raíz ártica que, pues, gracias a Dios ya podemos importarla y es uno de los adaptógenos más potentes que existen, con una capacidad para que los neurotransmisores no se degraden rápidamente, para que el cortisol no se secrete tan rápido. Hay otros, por ejemplo, la ashwagandha, que es otro de los adaptógenos que a mí me encanta, el amla, que es uno de las plantas con mayor capacidad de regenerar, entonces activa la nueva producción de oxitocina, de un montón de neurotransmisores, porque genera bienestar químico. Aquí les estamos hablando de cambios químicos a nivel de la célula, de la sangre, para que se nutra y podamos darle pausa al cerebro. Cuando uno anda estresado, no para de pensar en la misma cosa. Y el disco es horrible. Te pones en ¿por qué? Porque esta secreción de hormonas se vuelve crónica y activa y los niveles muy altos. Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar, ¿verdad? Que aunque sean naturales, pues no es corregir por completo, y ahí hay que activar diferentes tipos de sanación. Hay mucho, la verdad, cuando uno ya se propone, el que le beneficia llega, o sea, la información llega. Cuando uno ya está listo, uno empieza a buscar métodos. La meditación para mí es uno de los más importantes que existen, ¿verdad? Calmar todo eso, activar toda esa parte que uno no entiende, y para eso la meditación, ¿cuál es el propósito? Apagar la mente, para que todo el resto de cosas pueda recibir mensajes que muchas veces pues están en un audio, y poder reprogramar. Hay técnicas, les puedo pasar en las redes sociales algunas de las que se han puesto de moda, que no necesitan tanto tiempo para reprogramación subconsciente. Es delicado, pero es necesario. Y hay que encontrar a la persona que nos ayude, y pues por lo menos empezar con alguna sustancia de estas naturales que nos ayuden a calmarnos y a no sobrereaccionar, ¿verdad? Bueno, llegamos al final del programa. Gracias a la doctora por habernos acompañado, y a ustedes, amigos, por estar siempre en sintonía. ¿Existe alguna forma de que se comuniquen con usted, doctora? Sí, vamos a dar el WhatsApp, que es lo que más fácil podemos responder. Vamos a darles el 5521-1400, el 5521-1400, y por Facebook que estoy como doctora Marielo Sequeira de Muñoz. Ahí me pueden encontrar, que también es una manera bastante efectiva para poder. Hay personas que exponen muchos problemas, ¿verdad? Entonces, a través de las redes sociales se puede también, ¿verdad? O el de la clínica, que
es el 2278-3182, ya para alguna cita concreta. 2278-3182. 3182, ok. O comunicarse al 5521-1400. Exactamente. Va a ser un placer ayudarlas. Creo que lo que más me ha servido a mí para crecer y sanar es ayudar, ¿verdad? Y pues es un efecto dominó muy bonito. Gracias, doctora, por haber venido al programa. Soy Keila Castillo de Chicas, en controles Carlos Mancilla. Hoy nos acompañó la doctora Marielo Sequeira. Que se la pasen bien. Hasta